En 1957, los ancianos de las tribus paraguayas enterraron al administrador honorario de las comunidades indígenas, Iván Beliaev. ¿Cuál fue el camino de uno de los generales blancos rusos más inusuales? ¿Y por qué terminó su vida entre los nativos de América del Sur? En Rusia, Iván Beliaev nació en la familia de un oficial hereditario del ejército zarista, pero las circunstancias le llevarían a una vida de aventuras y andanzas al otro lado del mundo. Comencemos con su apasionante historia. Recuerda que publico contenido todos los días. Dale like y suscríbete. Activa la campanilla para que recibas diario la notificación del programa correspondiente. La historia de Beliaev comienza al nacer en una rancia familia de tradición zarista y militar, el 19 de abril de 1875. Quizá, de haber nacido unas cuantas décadas antes, se hubiera desempeñado como fiel siervo del zar en sus guerras de expansión. Sin embargo, las circunstancias le pusieron en primera fila para presenciar el fin de un orden establecido que terminaría expulsándole de su propia tierra hasta la América profunda. Su educación, afortunadamente, fue exquisitamente rica, aunado a que desde la más tierna infancia él mismo mostró interés en saber sobre pueblos de todo tipo alrededor del mundo, geografía y mucho más. Aunque su carrera por defecto era ser militar, él mismo nunca dejó de estudiar activamente durante toda su vida. Dominó varios idiomas, muchos de los cuales enseñó en algún momento activamente, como maestro. Entró en el servicio militar a los 17 años, graduado del segundo cuerpo de cadetes de San Petersburgo. Ingresó al servicio el 8 de septiembre de 1892. En 1893 se graduó de la Escuela de Artillería Mikhailovsky en San Petersburgo. El hijo del comandante de una brigada de artillería siguió los pasos de su padre y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, siendo coronel, comandaba una batería en el primer batallón de artillería del Cáucaso. Participó en muchas batallas, así como el avance de Brusilov. Su determinación en combate y coraje fueron bien registrados por sus compañeros. Teniendo mucha suerte de no haber engrosado las filas de millones de súbditos del zar caídos, se convirtió en general de división en el otoño de 1917. Beliaev, debido a su procedencia e historia de vida, comulgó con la idea de que el zarismo era un orden donde solo el inmenso imperio podía tener orden. Trató al bolchevismo y a los socialistas como una enfermedad que infectaba a los colectivos, donde se prometía el cielo, pero solo se conseguía miseria. Desde la primavera de 1918, siendo un monárquico convencido, comandó una batería en el Ejército Blanco de Voluntarios y posteriormente fue plenamente responsable de la administración económica de la artillería del ejército. En 1920, con una clara derrota, junto a los restos de las unidades blancas, Beliaev fue evacuado por mar al estrecho de los Dardanelos. Una vez exiliado de su tierra, Iván Beliaev se mudó a varios países. Vivió en Turquía, Bulgaria y Argentina, hasta que en 1924 llegó a Paraguay, donde prácticamente no había emigrantes rusos en ese momento. Este país oportunamente le atrajo desde niño. Le gustaba investigar todas las historias sobre los países de América, también sobre sus nativos y su cultura. Cuando era adolescente, Beliaev, un ávido lector y conocedor de la historia del Paraguay que tenía disponible en ese momento, según él, soñaba con el resurgimiento de Paraguay como potencia. Habló de este como un país heroico, estrangulado por gente envidiosa, refiriéndose a la devastadora guerra de la Triple Alianza. Aquí el general conoció una sociedad jerarquizada que le recordó a Rusia antes de 1900 y comparó a Asunción con Vladikavkaz. Iván Beliaev rápidamente fue bien recibido y acogido debido a su educación e historia. Recordemos también que había participado en nada menos que 2 de las 3 guerras más importantes del siglo XX.
Trabajó como un prestigioso asesor militar, enseñando y compartiendo sus conocimientos en las academias militares paraguayas. En octubre de 1924, el gobierno del país lo envió a una expedición a la inexplorada región del Gran Chaco, en cuyo territorio se esperaba desde entonces un enfrentamiento militar que se daría con Bolivia. Fue enviado a la región del Chaco Boreal, entre otras cosas, para explorar terrenos poco estudiados y realizar levantamientos topográficos. Esta expedición, comandada por Beliaev, no fue un resultado para nada gratuito ni aleatorio. El inquieto ruso se interesó por las culturas nativas de América desde los 7 años y en su infancia leyó toda la literatura disponible sobre este tema. En sus posteriores memorias escribe: «Todas las noches cuando niño oré fervientemente por conocer algún día los rincones más profundos de América». El resultado natural de este interés fueron las productivas actividades de investigación de Beliaev en Paraguay. Habiendo realizado 3 expediciones, dejó un vasto legado científico dedicado a la geografía, etnografía, climatología y biología de esta región. Estudió la vida, cultura, lengua y religión de los indígenas locales. Siendo un hombre muy versado en muchos saberes, creó nada menos que los primeros diccionarios de los idiomas locales, español macá y español chamacoco. La investigación de Beliaev ayudó a comprender la compleja estructura tribal y etnolingüística de la población indígena del Chaco. Se recuerda cómo en los periódicos bolivianos, por parte del gobierno, incluso ofrecieron 500,000 pesos por la cabeza del pionero ruso. Cuando llegó la inevitable y devastadora guerra del Chaco, en el libro del historiador de conflictos Bruce Farcau está escrito que Beliaev participó activamente en la organización de la defensa de los paraguayos. Siendo un experto en la región, su colaboración fue invaluable, mirando estratégicos lugares a defender y puntos ventajosos para sus bases de operaciones. Siendo su logro más acertado fundar una fortificación en el área del lago de agua dulce de importancia estratégica, Pitiantuta. Como asesor del presidente de Paraguay, el general pidió que se le asignaran 4 piezas de artillería y 500 cartuchos, lo que en su opinión sería suficiente para romper las fortificaciones enemigas. Durante toda la guerra estuvo involucrado como experto en la región, en el desarrollo de operaciones militares, y en 1932 fue ascendido a general de división honoris causa. En 1936, el presidente interino de Paraguay, Rafael Franco, otorgó a Beliaev el título de ciudadano honorario de la República. Durante la Guerra del Chaco, el futuro presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, sirvió bajo el liderazgo de Beliaev. Al mismo tiempo, otros oficiales emigrados rusos que llegaron a Paraguay después de Beliaev se distinguieron también en los frentes de la Guerra del Chaco. Beliaev, como pionero, geógrafo, etnógrafo, antropólogo y lingüista ruso, fue el primero en describir a gran detalle la cultura y la vida de los indígenas del Chaco Boreal. Después de la guerra continuó viviendo durante mucho tiempo entre los indígenas que llegó verdaderamente a amar. Su vida, después de todas sus vivencias e historia, pasó a tomar un rumbo cuando menos curioso. Lejos de permanecer en la cúpula de la alta, acomodada y acaudalada clase dominante paraguaya, en la que era un héroe de guerra y grandemente respetado, decidió, sin embargo, tomar otro rumbo en los últimos años de su vida. A partir de su investigación etnográfica y vivir mucho tiempo en las comunidades nativas, aquel ruso que nació en la rancia casta militar zarista y luchó por su permanencia contra los bolcheviques, pasó a defender los intereses de los pueblos indígenas de Paraguay. Escribe en sus memorias: «Previendo el futuro con claridad, hice todo lo posible para abrir el camino a la salvación para todos los rusos, sin hacer distinciones ni para los semitas ni para los hijos de Cam. Y si solo se salvan miles y decenas de miles y no billones, ¿quién tiene derecho a acusarme de fracaso?». Beliaev dedicó varias obras a la religión de los indígenas de la región del Chaco.
En ellos planteó la cuestión de la similitud de las creencias de los indígenas con los relatos del Antiguo Testamento, la profundidad de sus sentimientos religiosos y, en este sentido, el carácter universal de los fundamentos de la moral cristiana. Beliaev desarrolló un enfoque innovador a la cuestión de introducir a los indígenas a la civilización moderna. Se opuso fundamentalmente a cualquier violencia o imposición de la cultura europea de manera forzada a los indígenas. Beliaev, a través de sus actividades prácticas, fungió como director de la escuela comunidad llamada Bartolomé de las Casas, en honor a este clérigo español que admiraba en gran manera. Defendió el principio de enriquecimiento mutuo de las culturas del Viejo y del Nuevo Mundo, mucho antes de que este concepto fuera ampliamente reconocido en Hispanoamérica y el resto del mundo, a partir en su gran mayoría de las corrientes revisionistas del marxismo. Beliaev logró ganar un gran prestigio entre los indios del Chaco. Recibió el nombre de Alebuc, que quiere decir mano fuerte, y fue elegido como jefe de clan. Abogando por los derechos civiles de los indígenas, el general ruso escribió cartas a la Liga de Naciones. En 1943 obtuvo permiso para crear una comunidad indígena con pleno reconocimiento y representación política, al mismo tiempo que dirigía el Patronato Nacional de Asuntos Indígenas, con el mismo nombre de Bartolomé de las Casas. Aunque era un convencido anticomunista, apoyó totalmente la causa de la Gran Guerra Patria durante la Segunda Guerra Mundial. Iván Beliaev murió el 19 de enero de 1957 en Asunción. El ciudadano honorario de Paraguay fue enterrado en una iglesia ortodoxa en la capital del país, con honores militares como general, ciudadano honorario de Paraguay y administrador honorario de las comunidades indígenas. Luego, su cuerpo fue entregado al Consejo de Ancianos Macá para su entierro en el territorio de los asentamientos indígenas en un sarcófago especialmente acondicionado para esa ocasión. El día de su muerte, los indígenas, según su confesión, se sintieron huérfanos, lo consideraban un mensajero de los dioses. Los retratos de Beliaev todavía adornan las casas de los indígenas Macá y se le erige un monumento en uno de los asentamientos. Vaya que la vida de este ruso es una impresionante, repleta de matices y un desarrollo de sus hechos de vida muy memorables. Sin lugar a dudas y por derecho propio, un héroe de Rusia y por supuesto de su patria adoptiva, el Paraguay. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.